o por lo menos aspiro a ser, un hombre honesto que intenta... Vamos allá. Ya venía una cuanta cosa, a ver. Hacerle la puñeta a la menos cantidad de gente. ¿Qué lo que? Ale Taylor. Siéntelo. El Givenchy, mi hermano. Wow. César, wow. Punto cero. Como la roca, o quizás sea la virtud de liberar las notas locas que ata mi alma. Navego sobre el beat con calma, expresando sentimientos que quizás tu mente amarga. Asfixiaré tu cerebro, normal con solo rimar. Cuando el verso... Alex, ¿el Taylor entonces es el apellido o...? Mi nombre real es Alejandro Hernández Francisco. Alejandro Hernández Francisco. Ese es mi nombre real. ¿Qué sucede? Que yo vi una película que se llama El Planeta de los Indios. El planeta de los simios. Okay. De los simios. Esa película es vieja, ¿tú entiendes? Yo estoy hablando de la primera versión. Entonces, el actor principal, el que se pierde, el astronauta ese que se pierde, es apellido Taylor, le dicen Taylor. A mí me gustó ese nombre. Yo nazco, óyeme, es increíble que yo vine a saberlo este año exactamente, que yo nací en Los Minas. Mi mamá vivía en Cristo Rey, pero no sé por qué razón mi mamá fue a dar a luz a una clínica en Los Minas. Una clínica en Los Minas. Pero mi mamá y mi papá vivían en Cristo Rey. Entonces yo viví todo ese tiempo hasta los 19 años, 18, 19 años, en Cristo Rey. Una parte la viví en el Caliche de Cristo Rey y otra parte en la Chancleta de Cristo Rey, en la Respaldo 39 ahí. Mira, es importante que la gente sepa que República Dominicana en los 80 era un país muy pobre, ¿eh? Nosotros teníamos muchas limitaciones. Mi papá y mi mamá son dos personas de Puerto Plata, uno de Guananico, mi mamá, y mi papá de Inver, Puerto Plata, que se casan y vienen aquí a la Respaldo 35, tienen a mi hermano y a mi hermana ahí, se mudan al Caliche y ahí es que me tienen a mí, yo soy el más pequeño. Nosotros teníamos una casita humilde, mi papá guachimán, mi mamá ama de casa, y te voy a decir que el regalo más hermoso que a mí Jehová me dio fue ser pobre, pero con padres muy, pero muy ricos, millonarios, de modales, de educación, de amor, porque a mí no me faltó nada. O sea, yo vivía en esa casita de tabla y yo estudiaba en colegio. ¿Tú entiendes? Yo no tenía más que un pantalón y dos polochés, pero yo estudiaba en el mismo sitio en donde estudiaba el de ese mismo sitio desde el Caliche, pero que tenía recursos. ¿Tú entiendes? O sea, yo no te puedo decir que pasé hambre, tal vez no me podía comprar unos tenis, tal vez no me podía comprar una bicicleta, ¿tú entiendes? Pero te puedo decir que yo me llevé una experiencia muy bonita. Mi niñez fue bonita, ¿entiendes? Mi mamá no me dejaba salir porque, tú sabes, era calentón, el Caliche era calentón. O sea, yo le contaba a mi dentista que yo llegué a ver cómo le tumbaban brazos a gente allá en el Caliche, los macheteros, esos tiempos de los 86 al 92, 93, fueron tiempos muy violentos. La gente de mi edad que vaya a ver esto, que vivió en el Caliche de Cristo Rey, sabe lo difícil que era la guerra que habían entre calles. Por ejemplo, la gente de la calle Güey fueron enemigas siempre de la gente del Caliche, y cuando se tiraban los macheteros, eso era un dedo, un brazo, y eso, las pocas veces que yo iba, por ejemplo, a un colmado,
a ver televisión porque nunca había luz, que me escapaba o que le pedía permiso a mami. Muchas veces de esas me cerraban dentro del colmado porque se armaba un lío. Yo le decía al dueño del colmado, ábreme que yo me tengo que ir, para que mi mamá no me saliera a buscar. Y yo en el pleito chiquito me cabullía y llegaba a mi casa. Así. Bueno, yo tuve un evento en donde yo creo que ese fue el primer evento en donde yo sentí la protección de Dios. Porque a mí, a un muchacho que iba pasando un domingo por mi casa, que yo lo veía como muy, muy sano, no sabía que el tipo tenía familia en donde le dicen, wow, ahora se me fue, La Loma, que queda por la Paseo de los Reyes Católicos, eso le decían La Loma, para allá. Eh, Él había venido de La Loma para la 43, que era donde yo vivía, en el callejón de la 43, donde yo vivía, porque había tenido problemas. Entonces estaba lloviendo y yo le dije, pero entra, loco, para que no te mojes. Él entró, se sentó e inmediatamente a nosotros nos rodearon un paquetón de macheteros. Entonces, yo estaba parado entre la sala y la cocina. Mi casa era de 3 piezas. Estaba el cuarto donde estaba mi mamá y mi hermano durmiendo. Yo estaba en la sala viendo televisión y cuando yo veo todo eso, yo me paro y yo me quedo entre la sala y la cocina. Enigma, oye, yo lo que hago es que corro por la cocina, salgo por el callejón, pero cuando salgo por el callejón, él lo que hace es que se sube por el zinc y a él lo estaban esperando por el callejón. El que salió fui yo. A mí me tiraron pila de machetazos. Yo pensaba que a mí me habían cortado, porque yo lo único que hice fue él. Porque en mi mente me dieron. ¿Tú entiendes? Cuando él me dice, no, Ale, tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Es más, mi mamá se desmayó porque mi mamá vio por una ventana cómo yo iba saliendo y me tiraron los machetazos y yo me abajaba. Ella nada más vio eso y se desmayó. Mi hermano me fue a buscar porque salió para la calle y cuando me vieron, ya tú sabes, yo no tenía nada. En ese momento, yo creo, estoy completamente seguro, que fue la primera vez que Dios me demostró su misericordia. Buscándole la lógica, tal vez como el callejón era estrecho, y tú sabes que para tirar los machetazos, tú entiendes, tal vez no me llegaron a dar porque daban en la pared, ¿tú entiendes? Pero te puedo decir que yo juraba que a mí me habían dado. Te estoy hablando yo como con 7 años, 8 años, muy niño, muy niño. Los valores, esa bondad que naturalmente, de manera orgánica, tenía el ser humano, no el dominicano, el ser humano, ha ido permeándose, ha ido contaminándose con el pasar de los años. Lamentablemente, antes, cuando tú tenías un hijo, y te lo digo por las cosas que yo veía, también tú veías gente que abandonaban hijos, pero era en menor medida. Ahora la regla es que tú te cases con una muchacha a muy temprana edad, tenga hijos irresponsablemente y diga ya yo no la quiero y sueltes eso. O sea, ya los hijos se están criando lamentablemente en hogares disfuncionales y eso afecta de manera muy, muy importante y de manera permanente al niño. Eso es indiscutible. Te voy a explicar algo, porque hay que ser totalmente sincero. Cuando nosotros empezamos a hacer música, no existía el movimiento lápiz, no se hablaba de droga, no se hablaba de nada. Hasta ese punto, tal vez lo que nos atacaban era la vestimenta, nos atacaban
querer estar en la calle a tarde de la noche. Nos podían criticar muchas cosas, pero no que dañábamos la sociedad. ¿Tú entiendes? Cuando viene ese movimiento en el que eh, se apropia nuestra cultura mayormente de todos esos mensajes que tiene la música rap, ¿verdad? Se empieza a querer golpear nuestro género con el mensaje negativo que tienen muchas canciones, pero no todas, con la vida que tal vez llevan muchos de los del cuerpo del hip hop llevaban, pero no todos. ¿Tú entiendes? Generalizar era una yo lo veo como una injusticia. Pero ¿cuál es la realidad? Que así como yo llegué a ver a jóvenes que empezaron a fumar marihuana porque lo escuchaban en las canciones, eso no es mentira. Yo no consumo ni alcohol, no estoy propiciando de que ese mensaje sea positivo. Estoy diciendo que tal vez el daño que hace la marihuana está exorbitado por la casi regla de que el que consume marihuana generalmente pasa a otras drogas más duras. Y ahí viene toda la gente que está en situación calle, toda la gente que se pierde, tú sabes, los vicios. Pero la realidad es que para mí, y yo puedo asegurarlo, lo que influye más en un ser humano es cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos comportamos. En un niño no incide más una canción que cómo se comportan sus padres, su entorno. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, yo me crié escuchando Playero 37, Playero 38, todas las canciones de merengue que hablaban de bebedera y de ser mujeriego y de todo eso, y yo no tomo ni alcohol. ¿Tú entiendes? Y como yo hay muchos. Entonces, al final, recuerda que se extrapola la culpa, se extrapola la responsabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el alcohol, el vape, por ejemplo, el cigarrillo, el tabaco, la prostitución, son males que afectan a la humanidad también. La trata de blancas, los niños en situación calle, todos esos son males sociales. Wow. Pero ¿por qué nos atacan a nosotros? Nos atacan a nosotros y nos responsabilizan prácticamente de todo, porque hay que tratar de virar la mirada a algo para culpar eso y evadir la responsabilidad. ¿Tú entiendes? Porque si nosotros damos el mensaje, por ejemplo, negativo de consumir droga, se consume porque se puede adquirir. Y en un gobierno, en un país hay un gobierno, y el gobierno es que de alguna manera tiene la responsabilidad primaria de que ese producto se pueda conseguir en las calles. Lamentablemente nosotros tenemos un sistema podrido y vuelvo y lo digo, y lamentablemente tenemos un país muy pero muy ignorante. Pero imagínate tú, esa es la realidad que nos tocó. Yo lo conocí de una manera muy bella. Mira, uno de mis primeros recuerdos es viendo a mi hermano intentando componer una canción con un rapero de circuito negro que se llama MD Metal. Sí, porque MD Metal es hasta un poquito más mayor que mi hermano, y mi hermano me lleva 6 años. Yo tengo 3, tengo una hembra que me lleva 10 años, Dani, Fabia. Tengo a Rafaelito Arcamon, que él sale en Literjectura, en ese tema de servicio al cliente conmigo, y yo, somos 3. Entonces, yo recuerdo que ellos estaban tratando de componer, pero ellos escuchaban mucho a Vico C, MC Connection, oye, de Manuel Connection y esa gente, Kid Power Posse. O
sea, yo te estoy diciendo de que yo tuve un impacto eh, directo, pero yo no sabía que eso era rap. Yo, para mí, Vico sí y una cantante de balada era lo mismo, yo no diferenciaba, ¿tú entiendes? Porque yo era muy niño. También el dancehall, el reggae, porque habían unos vecinos haitianos que escuchaban reggae jamaiquino, y te puedo decir que yo tuve como ese impacto dual, en donde yo escuché rap, tanto en inglés como en español, porque Metal es autodidacta, aprendió inglés escuchando música, estudiando solo. Y él escuchaba rap en inglés con mi hermano y también escuchaba rap en español, todos los éxitos que habían en esos tiempos, principios de los 90, finales de los 80. Pero te puedo decir que eso, yo tuve esa influencia como del 88 al 93, 92, 93, porque recuerdo que cuando salió la producción esa de Chavarrán, todos esos temas, yo lo escuchaba, los haitianos, Sí, eso, sí. no sé cómo lo conseguían, no sé si era una emisora, no sé, pero ellos lo ponían mucho. Yo recuerdo que ahí, se llamaba Niño, el más pequeño de ellos, le decían Niño, y era el contemporáneo mío, que no sé la que yo hacía coro, porque yo no sabía, aunque yo había escuchado MC Connection Sí. y todos esos grupos, Defensores Clan, que cantaban en vivo, que no grababan, ¿tú entiendes? De Cristo Rey. Eso me impactó porque yo lo vi tan profesional que yo dije, wow, pues puede haber un artista de rap profesional, porque yo vi esos cassettes, lo vi a ellos en televisión, los escuchaba en radio, y eso me impactó de manera tan fuerte que yo acabé haciendo rap. Mira, te voy a explicar bien, porque quiero darle mención a quien haya que dársela. Mira, Yo, yo cuando me impacta ese proyecto de Marchando hacia la Eternidad, ya yo cantaba, ¿te entiendes? Pero no lo hacía con ánimos de que tener un grupo, de que profesional, nada. Eso me impacta porque yo ahí es que yo decido, voy a hacer carrera de esto, ¿me entiendes? O sea, lo voy a tomar en serio. Quien me pone a hacer música, recuerda que te dije que mi hermano cantaba, ¿verdad? Un día, ahí voy, mi hermano cantaba solo, hacía dúo con Metal. Él te podría contar mejor porque yo no recuerdo bien antes, yo recuerdo todo lo que nosotros vimos después, porque él se iba a ensayar con Peguyeñe, que es ay, mi perteneciente a uno de los grupos más icónicos de Cristo Rey, que son los Defensores Clan, Peguyeñe y Randall. Esos son pioneros, al igual que Hugo de Potencia Rap, el mismo Johnny Rap, una leyenda Johnny Rap, que después hizo trabajos con De Fulanito. Sí. ¿Qué sucede? Que él, mami le dice, no, tú no te vas solo, llévate a Al entonces. Entonces él me lleva para casa de Peguyeñe en la chancleta. Y ahí ellos empiezan a ensayar y Pegui me ve, que yo estoy ahí tranquilo, un chamaquito, 10 años, ¿tú entiendes? Y él me dice, mira, mañana tú vas a rapear, así que escribe. mira, Y ven, yo le digo, allá no, con Pegui, datos, yo vine a datos. acompañar a Rafaelito, yo no canto. Dice, tú no cantabas, tú vas a cantar. Pegueño. Se llamaba La Legión, el grupo. Y yo que entré de último, a los 2 o 3 días ya era el líder. Porque mi hermano era medio charlatán y los otros muchachos como que tampoco. Yo me cogí la batuta del grupo, empecé a dirigir los temas, mi hermano era vago escribiendo, quedábamos en hacer un tema y él dije que estaba escribiendo y cuando íbamos a grabar el tema en un cassette,
Pues al final él no tenía letra y yo tenía que pasarle una de las letras que yo tenía. Y así era que hacíamos los temas. ¿Te entiendes? Hay un crítico de política, un youtuber muy famoso, se llama Neudi Santos, que él también era del grupo La Legión, Neudi Santos. Muy duro ese álbum. Sí, y nosotros grabábamos en la casa de él, con un radio Aiwa, un mini componente que había comprado su padrastro, que tenía eco. Yo era malo rapeando, loco, muy malo al principio. Y yo me la pasaba ensayando en mi casa. ¿Tú entiendes? Nos juntábamos a ensayar, a grabar, pero esa era mi vida. Estudiaba en el San Pablo y salía del San Pablo a mi casa a ensayar. ¿Qué sucede? Todo eso pasa, yo te estoy hablando 96, 97. En el 96, como te dije, veo 96, 97 por ahí. Veo lo de campamento. Sí. Y ahí es que yo digo, cónchole, pero se pueden hacer cosas. ¿Tú entiendes? Y yo digo, hay que grabar profesionalmente. Mira, se llamaba Te Saco de Órbita. Era como un reggaetón, porque nosotros hacíamos rap. Yo no la tengo. Puede ser que DJ Johnny la tenga, no sé. Porque nosotros fuimos donde DJ Plex, que sonaba mucho por las mezclas que hacía, y fue la única persona que nosotros encontramos que tenía un estudio, tú sabes, porque no había un estudio en esos tiempos. Yo recuerdo que DJ Orbit, un amigo de Johnny, era que lo conocía a Plex y nos presentó y nosotros fuimos. Plex le dijo que nos dijo que iba a ser el instrumental, pero que él no podía grabarnos, que él no nos podía mezclar porque él no tenía estudio. Y recuerdo como hoy que Plex nos dijo una cantidad que para nosotros era como grande. No sé si eran 3,500 pesos o 7,000 pesos. No recuerdo si eran 3,000 o 7,000. Pero era una cantidad importante. Te estoy hablando que a mí me daban 5 pesos y con eso yo compraba una jugola y una Dino y con eso me desayunaba. 5 pesos. Y tú sabes lo que yo le dije a Johnny. Johnny me dijo primero de que coño, loco, yo creo que, ¿y cómo? Nosotros no vamos a poder grabar ese tema, le digo yo, pero claro que nosotros podemos grabar ese tema. Y yo le dije, ya yo tengo la idea de cómo. Me dice, ¿cómo? Mira, vamos a buscar más raperos, dividimos eso en partes iguales y grabamos. Sale Navis ahí, sale DJ Johnny, salgo yo, salen varios. Ahora mismo no recuerdo bien los nombres de todos, porque Vidal sale, un muchacho también Vidal que cantaba, él fue que hizo el coro. Pero así fue que nosotros grabamos lo primero y ese tema nos lo apoyó Charlie Valen en el reguerazo de las 5. Y nosotros hicimos un evento que se llamó Cristo Rey Live y nosotros cantamos ese tema. Ese evento nosotros lo hicimos en Los Cachorros. Invitamos a muchas personalidades del hip hop de ese momento. Allá fueron la gente de Vieja Guardia, recuerdo yo. Llevamos también a los Tolentinos, a los Mellos. Le dimos un reconocimiento a los Mellos porque ellos bailaban y siempre nos apoyaban. Y como te digo, esa fue la parte en la que yo, mi vivencia en Cristo Rey. Porque ya cuando yo me hago bachiller, mi mamá y mi papá se mudan para Lomina. Y ya yo hacía coro con MCD. Y cuando yo me mudo a Lomina, cuando yo conozco a la gente de la DBF, a la gente de la Escuadra Neutral, que era Big Wasi, que al que conozco a Sujeto, que conozco a Lapia, toda esa gente, ya yo era cercano a MCD. ¿Tú
entiendes? Y ahí, en ese transcurso, es que se arma servicio al cliente. ¿Entiendes? Nosotros pasamos como 2 o 3 años haciendo coro. MCD conoce a Stack por mí. Yo le presento a Stack, le presento a Big Wasica, le presento a todo ese movimiento. Stack estaba empezando a apoyar, porque yo tenía en el estudio, pero no, Stack, yo recuerdo que las grabaciones quedaban con mucho river, con mucho eco, no bien mezclado, pero Stack como en un año perfeccionó eso y se hizo servicio al cliente. Primero, yo tengo que explicar cómo yo empiezo a producir. Yo no empiezo a producir porque yo quiero producir. Yo empiezo a producir porque mi hermano y yo habíamos comprado una computadora en el 98. En Plaza Lama, la sacamos fiar. Como a 3 años. Pero en Cristo Rey nada más teníamos computadora 2 gente, mi hermano y yo, y otro tipo que vivía por ahí, por donde vivía la Insuperable, por ahí, por la calle Güey. Muchacho. Y nosotros quemábamos CD, pero yo no sabía que habían programas para hacer música en Cristo Rey. Cuando yo me mudo para Lomina, MCD me dice, mira, como tú tienes una computadora, vamos a hacer pista. Yo voy a llevar a Rafa, porque Rafa sabe hacer pista. Y Rafa es el que me instala el Fruity Loop. Y Rafa instala el Fruity Loop y empieza a hacerle sample a clientes, hacerle instrumentales a clientes de MCD. Entonces, Rafa, no sé por qué, hubo un día que no pudo ir. MCD tenía un cliente y me dice, Ale, pero Santo Domingo sale de ahí, como de que Santo Rafa Domingo hace los instrumentales. Yo, claro, yo siempre estoy aquí hablando con él y yo veo, no, pues entonces tú le vas a hacer el instrumental hoy al cliente. Y yo, pero ¿cómo que yo le voy a hacer el instrumental? Pues yo no sé nada de eso, yo no sé. Y me dicen, sí, pero tú no me dijiste que tú lo has visto. Y yo era muy hábil, yo me sabía paso por paso. O sea, yo nada más tengo que ver una sola vez lo que tú haces. Yo lo capto de una vez. Mi hermano, yo hice mi sample, hice mi instrumental, y yo recuerdo que MCD le cobró como 200, como 300 pesos, y me dio 100 a mí y cogió lo otro. Sí, ¿qué sucede? Que así es que yo empiezo a punchar el primer tema que Lápiz grabó, que el instrumental se lo hice yo, y Stack le grabó en su estudio, que yo le hice su primer instrumental. El primer instrumental, la primera vez que Lápiz grabó en un instrumental original, inédito, fui yo que se lo hice. Y Stack lo grabó en el mezclo. El efecto se llama. Sí, claro. El efecto caerá sobre sus cabezas. Es difícil aceptarlo, pero eres la presa. Nuestro fuego a ti te quema y nuestro talento pesa. Serán todos por nuestra gran sorpresa. Algo así era. Bueno, loco, yo creo que uno de los momentos que me marcaron fue cuando Charlie Valens estrenó la primera producción, que fue Grandes Ligas. Y yo duré casi un mes. Tú sabes, él la promocionaba. Que va a salir, que la estamos trabajando. Eso era por Juan y Nelson. Él logró que eso saliera por Juan y Nelson. Y yo recuerdo que a mí me daban, como te dije, 15, 20 pesos ya en esos tiempos para yo desayunarme. Y yo duré como un mes sin desayunarme en la escuela. ¿Para qué? Sí, para yo poder comprar ese CD, loco. Lo recuerdo como ahora. Yo salí del colegio en el 99, 98, 99, no, 99, 2000. Era mi scouting del San Pablo. Pero Grande Liga salió, fue como en el 98, algo así fue.
Grande Liga. Pero Y desagradable. yo caminé ¿Eh? desde mi casa, que era en Cristo Rey, Claro, hasta la Duarte con México, porque no tenía más que lo que te comprar el CD. Y te lo juro por mi vida que el primer CD de Grande Liga lo compré yo. Sí. Porque cuando yo llegué, que yo pedí el CD de Grande Liga, los dos tigres se miraron. ¿Tú estás seguro? Porque imagínate tú una producción de rap en esos tiempos, ¿tú sabes? Y yo tenía mi CD original de Grande Liga. Te digo que fue uno de los momentos más bonitos, porque ese fue mi primer CD. O sea, un material original, porque uno grababa de la radio en cassette. Mi primer CD de rap dominicano, tú sabes, ahí habían reggae, estaba el jefe, saludo para el jefe, mi amigo ahí. Sí, estaba Euriusi con Sarandonga, pero ahí habían rap, ¿tú entiendes? Y como te digo, ese momento fue muy especial para mí, muy, pero muy especial. Grabé en servicio al cliente, que fue la segunda producción variada que hubo de rap local. Tú sabes que la primera producción se le adjudica a Alex, que fue un cassette, ¿verdad? Después hubo una producción de un grupo que fue Campamento, pero después hubo dos producciones de varios artistas que fue la producción de Grandes Ligas y luego servicio al cliente. ¿Te entiendes? Y yo, gracias a Dios, tuve en el track número 2, que fue Siente el Beat, que es la canción que cuando yo entraba a los live de Lápiz me cantaba el verso. Y es el mismo verso que Napo, cuando hace la primera entrevista en Tu Era Lío, también me lo canta, que en esos tiempos, ese tema, Por Amor al Hip Hop de la DBF, el tema Será mi amor, sí, sí, ajá. Esos fueron los temas que funcionaron de ese álbum. Realmente el primer estudio de grabación urbano de rap en Cristo Rey fuimos nosotros que lo creamos. Porque yo en varios medios digo que fui yo, pero realmente fue un colectivo, ¿tú me entiendes? Ahí tuvo Lo Logró, ahí tuvo Bill Ultimatum, Luis Cartier, el Nasta, o sea, un sinnúmero de gente, hermano, que eran mis amigos. El primer tema que se produjo en Cristo Rey, que era de Cristo Rey, te dije que el primer tema que grabaron, raperos de Cristo Rey, lo hicimos yo, Johnny, Loki, yo, Vidal y un sinnúmero de muchachos más. Pero el primer tema que se produjo en Cristo Rey, que se hizo el instrumental en Cristo Rey, que se grabó ahí en un estudio en Cristo Rey y que se mezcló, lo hicimos allá en Cristo Rey. ¿Tú entiendes? Cristo Reyano se llamaba. Desde como el 99-2000 hasta el 2004. En el 2004 yo me caso y me mudo para Cristo Rey de nuevo. ¿Tú entiendes? Entonces, yo en Cristo Rey, cuando llego a Cristo Rey, ya yo soy el rapero que está sonando en el movimiento. Yo me voy siendo un aspirante, pero cuando yo llego, ya yo soy el Taylor del Siente el Beat, que ha estado con MCD en sitio. Tú sabes que MCD era una eminencia, que MCD, sí, que MCD siempre me apoyó, siempre me dio la mano. Eso yo se lo agradezco, mira, inmensamente, siempre lo digo. Sí, entonces cuando yo llego a Cristo Rey, yo siempre digo que fue la vida que me obligó a volver a la música. Yo me decepcioné varias veces y me fui de la música. Y la vida me obligaba a ir a la música. Yo recuerdo que cuando yo me caso, yo no tenía cómo grabar y creo que son cosas que Dios hace que tú la pases para que tú te superes. Y fui donde está, que era mi hermano, y me la puso difícil. Yo siempre hago esta anécdota de que
por 800 pesos que yo no lo tenía, no me entregó un tema que yo hice. ¿Tú entiendes? Que en ese momento me dolió porque yo decía, es mi hermano, pero era su negocio. ¿Tú entiendes? Al final. Wow. Y yo por eso es que digo, yo tengo que empezar a hacer instrumentales yo. Yo tengo que empezar a producir yo, pero también tengo que tener mi estudio. ¿Entendiste? Porque yo hacía los instrumentales de hobby. Yo no, los instrumentales que yo hacía en Lomina, sí, yo lo hacía más para ayudar a los muchachos, no porque a mí me gustara, porque a mí lo que me gustaba era rapear. En Cristo Reyes que yo me pongo de verdad a producir. Y modestia aparte, yo me volví uno de los mejores productores de esos tiempos, loco. Real, ¿eh? Real. Ahí está la prueba. Eh, Muchos, los Pepe grabaron allá, allá grabó Dixon Walks, allá grabaron mucha gente, Bill Ultimatum, Astral, ¿tú entiendes? Wow. Astral grababa allá, o sea, mucha gente, Mankowski pasó por ahí, Hansen, el hermano del doctor Nastra, loco. Sí. Entonces, todos los grupos que emergieron en ese momento grababan en Relevo Records. Todos, absolutamente todos, Circuito Negro, Bill Ultimatum, Piri Pablo, DBC, toda esa gente grababan en mi casa, todos. Yo soy el crítico más grande de mi vida, porque yo entiendo que asumir un error no te hace menos persona, al contrario, eso te engrandece, porque si tú dices que tú tienes buen corazón, tú tienes que demostrarlo. Ah, hubo muchos errores que yo cometí en aquellos tiempos, pero los cometí no justificándome, sino para que la gente entienda. Yo soy depresivo bipolar. Yo lamentablemente he tenido que convivir con esos bajones, pero en esos momentos yo era muy joven, yo no entendía por ¿Tú qué trabajabas de un momento a o vivías otro yo de estaba eso? ¿Tú trabajabas o vivías produciendo una canción, estaba bien todo, yo lo escuchaba bien, y de un momento a otro empezaba a ver como que la mezcla no servía, empezaba a sentir que eso no servía, y a veces yo ni entregaba temas, ¿tú entiendes? Porque yo sentía que los temas no estaban al nivel. Hay un síndrome que se llama el síndrome del impostor, los que estén viendo esto que lo busquen, que es esa vocecita que te dice, tú no puedes, esa vocecita que te dice, ¿quién te dijo a ti que tú eres bueno? ¿Tú entiendes? aún se conserva la Entonces, familia en con un la que momento, empezaste? a mí me agarró muy fuerte eso, porque yo tuve muchos problemas con la que era mi pareja en aquel tiempo, y eso me chocaba mucho, yo pasaba mucha hambre, que yo te dije que yo, antes de casarme, yo no pasaba trabajo. Ahí yo choqué con la vida, pagar una casa, sentir como una persona que hoy era de que tu amigo salía a hablar de ti. Yo duré un año, del 2004 al 2005, trabajando en una planta de gas en el 12 de Jaina para juntar, para comprar los equipos de Relevo Récord. Cuando yo junté esos cuartos, yo renuncié de allá. Y yo dije, de aquí es que yo voy a vivir. Y yo vivía de los instrumentales que yo hacía al principio, y después de cuando compré los equipos, yo vivía de eso. Pero tú sabes, era un sueño, era muy difícil, ¿no? Yo traté de hacer una familia, o sea, ahí nosotros comíamos, ahí si había cuarto para hacer una compra, se hacía una compra, y todo el que iba ahí comía, se le sacaba un plato como que era parte de la gente que vivía ahí. O sea, el mismo Astral te puede dar fe y testimonio. Yo tuve que pasar, y prácticamente las pasé Ay, ay. solo, porque yo no exteriorizaba muchas de las cosas que yo estaba pasando. O sea, yo viví traiciones ahí, yo viví golpe bajo, eh, pero al final todo eso te construye como ser humano, ¿tú entiendes? Yo no le guardo rencor a nadie, espero que nadie me guarde rencor, porque al final yo
de lo más que me pueden a mí tal vez acusar es de que yo le cogía el adelanto de la grabación de un tema para poder comer y que después yo no se lo entregaba a tiempo. ¿Entendiste? En esos tiempos de Cristo Rey, cuando yo pasaba pila de trabajo, yo duré meses sin ir a donde mi mamá para que ella no viera lo flaco que yo estaba. Tú sabes lo que es tú ser un tipo gordito y tú que nada más se te vea la cabeza del hambre que uno pasaba. Y yo recuerdo un día que mi papá llega y me ve, me dice, mi hijo, ¿y qué pasa? Porque te estoy diciendo que teníamos casi un mes sin vernos. Y le digo yo, papi, mire, yo tengo un hambre y yo no aguanto. Mi papá con lágrimas en los ojos fue y me compró un picapollo y desde ese día mi papá pasaba todos los días y me llevaba aquí una librita de arroz, que arroz y sopita, que arroz y huevo, hasta que yo logré reponerme, tú sabes, porque estaba muy deprimido, problemas con la que era mi mujer ahí en ese momento, sin trabajo, sin ganas de trabajar en el estudio. Hoy se Chambeleta se llama Higo. O sea, yo pasé muchas situaciones, pero todas esas situaciones pasan para que tú te fortalezcas como ser humano. Y yo te digo que después de eso, meses después, estaba yo con un estudio frente al Olé, con un apartamento amoblado con lo de todo, trabajando música, firmado, sonando en la radio. Te estoy diciendo que Dios ha hecho maravillas en mí. Ese proyecto no caminó por muchas situaciones. El que era manager de nosotros se llevó un dinero, un desastre, loco. Nos separamos, el grupo se separó, yo tuve que volver para donde mi mamá, que ya vivía en la autopista de San Isidro, entregar. Yo, loco, tuve que regalar muchos de mis trates porque yo no tenía cómo llevármelo, porque yo tuve un principio de derrame cerebral en ese momento, por todos los problemas que teníamos, por la situación esa del dinero que rompimos, muchas situaciones que pasaron con Relevo All Star, que era el grupo donde yo estaba con Wasical y con Chambeleta, que hoy se llama Ícono. Y como te digo, Ícono, con K, tú lo puedes buscar, Ícono. ¿Qué sucede? Pero después de eso, hermano, yo pude encontrar a mi esposa de hoy, tuve a mi hijo. Yo creo que mi hijo me salvó la vida. Yo existía, ya yo no estaba viviendo, yo simplemente respiraba, existía. Cuando conozco a mi esposa, tenemos esa conexión, ¿tú entiendes? Quedé embarazada y ahí me volvió yo empecé a ver de nuevo la música como una herramienta con la que yo podía sacar adelante mi familia. ¿Tú entiendes? Me caso, hago mi esfuerzo y empiezo a hacer música de nuevo, a hacer instrumentales de nuevo. Y ahí es que yo empiezo a tener el estudio, pero en Los Alcarrizos, que fue donde nació mi hijo, que duramos un año, y luego entonces en Herrera, que es donde yo empiezo a tener todo esto del estudio móvil, empiezo una fundación a ayudar a los muchachos, ayudar a producir. Y como te digo, encuentro trabajo en la radio, encontré la motivación de volver a trabajar, de volver a hacer dinero, volver a soñar, volver a tener un propósito. Mi esposa y mi hijo me dieron un propósito que lo había perdido con los desencantos de la música. ¿Tú entiendes? Mira, ya yo había hecho radio por ahí por el 2005 con Aneudi Santos, el comunicador que te dije. Yo también para sonar mis canciones en la radio hacía intercambio de hacer identidad sonora, que son los bumpers de los programas,
producir programas de radio para que nos hicieran entrevistas. O sea, yo empecé a inmiscuirme ahí. Entonces, a mí me contacta Wilfrido Vargas Jr., el hijo de Wilfrido Vargas, y ahí es que yo empiezo a producir para Desayuno Deportivo contenido, y para Kiss empiezo a hacerle toda la identidad sonora, y ahí es que me involucro con Kiss, y de ahí es que empiezo a trabajar también en Soy de Barrio, con Wario, cosas, y ahí es que yo empiezo ya a también utilizar lo que es la producción de radio como una forma de sustentar. Nosotros somos comunicadores natos. A mí siempre me han dicho, tú tienes voz de locutor, tú eres locutor. A mí nunca me gustó hacer comerciales. Y adivina qué me obligó a hacer comerciales. Poder mantener mi hijo. Un día, yo era el que le grababa a Guásica. El Guásica es el que ha sido siempre locutor. Y yo recuerdo que un día me están ofreciendo 30,000 pesos para que yo haga la voz de un locutor, para que yo grabe la voz yo y para que produzca el comercial. Te estoy hablando que yo estaba ganando 15,000 pesos en la emisora que yo trabajaba, que era EXA. Yo te estoy hablando un poquito más para adelante. Ya mi hijo estaba nacido, 2012. Y yo en mi mente, pero yo nunca he hecho de que locución comercial. Pero yo dije, no, porque yo lo puedo hacer. Lo hice y así fue que yo empecé a hacer comerciales. Yo hice muchos comerciales. Pero talento en radio, ya yo lo había hecho en el 2005. Siempre estuve detrás del reguerazo con Anthony Quinn, atrás de Esto no tiene nombre, que era Milagros Germán y Roberto Cavada. Anthony, éramos productores, Aneudi Santo y yo, y Huasical también estaba, porque nosotros hacíamos sketches, producíamos secciones. Yo siempre estuve involucrado detrás en la producción. Luego paso a EXA, en donde siempre fui el encargado del estudio, produje muchísimos programas ahí, a Nancy Álvarez en La Nota Diferente, a Yandra Fermín, a Raeldo López. O sea, yo siempre estuve involucrado detrás. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Fue en el 2020, en plena pandemia, me estaba yendo muy bien, a mí me fue muy bien en pandemia, pero yo trabajaba mucho. Yo le decía a mi esposa, yo tengo que buscar la manera de hacer este mismo dinero más sin tanto esfuerzo. Y ahí yo empiezo a ver el éxito que está teniendo Alofoque. Así veo cómo la música urbana le hace falta la opinión urbana, pero una opinión urbana no como la estaban haciendo, que era que hablaban muy tirado y sin conocimiento de producción. Yo veía que criticaban al artista y no criticaban la estructura artística de él, sino no, que el sonido, que pegaste este tema, pero no profundizaban. Y yo empecé a insertar eso. Eso no existía antes de que yo empezara a hacer comunicación en el 2020. Entonces, como yo le producía a Cambio y Fuera, un programa de Raeldo López, yo le dije, yo quiero un segmento urbano, un día a la semana. Hice el primero hablando de Dixon Walks, que recuerdo que le dije a Dixon, tú me diste suerte. Entonces, gracias a Dios, yo he podido insertarme en esta nueva era de la comunicación, que le agradezco al público, que es el que me ha puesto aquí. Lord Jaques me da la primera oportunidad importante, pero quien me cambia la vida es Alofoque, oíste, es importante, ¿eh? Quien me cambia la vida es Santiago Martínez. Santiago me promete un año antes de él tener la emisora, cuando tenga la emisora, te voy a contratar. Palabra de hombre. Él saca la emisora y me llama. Tú sabes que yo me siento con Santiago y le digo, Santiago, yo necesito exposición diaria, haciendo opinión, porque yo no quería un programa de música, yo quería un programa de crítica. Loco, yo me quité de rapear por producir, porque había mucha gente que necesitaba que le produjeran allá. Ahí está DJ Johnny, saludos a DJ Johnny, mi hermano también.
DJ Johnny era mi DJ cuando yo empecé a rapear después solo. Él era Wow. de que mi DJ y yo era el rapero, ya tú puedes saber. Pero déjame decirte, yo Y había muchas siempre personas descuidé mi rapeando. carrera, siempre Muchas. la descuidé. Fue cuando me nació mi hijo que yo cogí en serio eso de que yo solo, independiente, y tengo temas solo. Pero yo siempre pensaba en la colectividad. Yo Wow. veía, Relevo Record pudo ser un grupo que cambiara el movimiento, pero lamentablemente no tuvimos una visión colectiva. Todo el mundo quería era trabajarse a sí Wow. mismo, y eso Era autodestruyó a Relevo. una masa. Relevo Records, sí, eso lo iniciamos DJ Johnny. Yo te dije, yo siempre te dije al principio, yo siempre he dicho, Relevo Records era un proyecto mío, ¿tú entiendes? Pero cuando yo digo mío, es que era de mi gente, eran mis amigos, ¿tú entiendes? Así mismo podía decir Johnny, Relevo Records era mío, ¿entendiste? Porque Relevo Records se construyó en base al sueño de todos mis amigos, mis hermanos, la gente que habíamos pasado todas, ¿tú entiendes? Eh, con ciertos y errores, la historia está ahí. Relevo Records fue el proyecto que Wow, vale, creó pero un ha pasado. movimiento en Ha Cristo pasado Rey. por En Cristo mucho. Rey no había un movimiento. Había muchas personas que querían hacer cosas, pero yo fui que le demostré a todos que se podían, ¿tú sabías? Ellos no creían que se podía. No creían, no creían. Y a mí me dolía eso. Es más, había un estigma. A mí me decían Sí. el único rapero de Cristo Rey en Lomina. Y eso a mí me molestaba porque yo sabía todos los raperos duros que habían en Cristo Rey. ¿Entiendes? Hay Wasi, que te pueden decir, te lo pueden decir. No, en Cristo Rey no es rapero. El único rapero duro de Cristo Rey es Ale y es de aquí de Lomina. Así decían, loco, a mí me dolía. Por eso era que yo mencionaba mucho a Cristo Rey. Yo dije, de Solo. Cristo Rey a los Minas Solo. llegué con mis letras al hombro, sin mucho bulto aportando y dejando caras de asombro. Eso fue en un tema colectivo que hicimos en el blog. Yo Eso pasa. siempre en los Minas mencionaba a Cristo Rey. Es más, en Cristo Rey pensaban que Taylor, el que estaba sonando, era mi hermano, porque el que era rapero era mi hermano. ¿Tú entiendes? Cuando yo llego, que ven que soy yo, ¿tú entiendes? ¿Cómo te digo? Oswani. Yo cambio la visión, porque yo podía muy bien irme para Infinity, que era de Stack, ¿tú entiendes? Que tenía un estudio grandísimo con sombra, y yo decidí quedarme en Cristo Rey y crear un movimiento real, loco. Yo decidí no con los muchachos de Cristo Rey, que se me ponían celosos cuando llegaban la gente de los Minas a grabar. ¿Tú entiendes? Que hubo situaciones, pero al final somos tu hermano. Bueno, de antes es muy difícil porque Sí. había muy pocas. ¿Tú entiendes? Milka. De antes. O sea, de antes yo te puedo decir urbanas general, no nada más de rap. Adhani de la vieja guardia. K1, no sé, porque yo te estoy hablando de vaina de atrás. K1, que era esta muchacha, Swani. Estefanía. Swani, sí, Swani es leyenda. Sí. Esta muchacha, ¿cómo era? Ya, lo tenía en la mente ahora mismo el nombre, que estábamos hablando Núcleo y yo de ella, que fue una fajadora también en aquellos tiempos. Y alguien me fue. Te estoy hablando no te estoy hablando después de Melimel, te estoy hablando pre-Melimel. ¿Te gustaría producirle, hermano? Algo tú. Mierda, aquella fue noviecita de Saludín, el amigo de nosotros. Wow. Diablo, se me fue el nombre de ella, me acordaré después. Pero es que eran muy pocas, ¿tú entiendes? Eran muy pocas en aquellos tiempos, las que uno conocía que rapeaban. Pero sí, no
Melimel número 1, ¿tú entiendes? Melimel número 1, ¿sí? Número 1, Milka, y ya es que rapera, ¿tú entiendes? Heidi Brown, porque Heidi Brown estamos hablando ya después. La Condesa era, creo que era así que le decían la Condesa. Sí, sí, Wow. Estefanía, tú Quiere ser sabes, productor de la de ejecutivo ese. antes de Melimel. Y ya yo creo que es el top mío de aquellos tiempos. Y de ahora, yo te puedo decir, Lismar, esa chamaquita es otro nivel, oye, Lismar, Jay Noah, loco, es una tremenda pregunta, amigo. Una tremenda pregunta. Yo creo que a nosotros nos faltó hermandad. A nosotros nos faltó hermandad. Nos faltó lo que el API nos dio exorbitantemente. Lápiz grabó con todo el mundo, Lápiz le dio amor a todo el mundo, ¿tú entiendes? Lápiz creyó en el movimiento de rap. Lápiz luchó con sus propios demonios, de tal vez ver una gente que pudiera pasarle por encima, ¿tú me entiendes? Y el tipo no fue mezquino, el tipo trabajó por un movimiento, porque Lápiz se pegó él y luego pegó el movimiento de rap. Recuerda eso. Lápiz estaba pegado él y luego pegó la tiradera y el movimiento de rap. Eso hay que estar claro. A nosotros nos faltó hermandad, a nosotros nos faltó visión, a nosotros nos faltó también, creo que fue lo que más nos faltó afinidad.